Hola, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Como bien mencionó mi compañera, vamos a iniciar en estos momentos con el webinar enfocado en los aspectos técnicos de la construcción en sitio propio, dentro del programa de vivienda social Techo Propio. Perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar con la presentación. Como una breve descripción de los ítems que vamos a comentar hoy día, vamos a tener una breve presentación de por qué hacemos este taller. Un detalle sobre las buenas prácticas que hemos identificado a lo largo de las supervisiones realizadas a los proyectos hidropropio dentro del entorno de Videla. Y finalmente unas conclusiones sobre lo que vamos a conversar. Como presentación, me gustaría iniciar con esta frase: construir bien es construir para siempre. No me gustaría demorar mucho en la presentación. La idea es en una doble interpretación. Construir bien es construir para siempre porque una vivienda bien construida, con estándares de calidad, con materiales también de calidad, va a poder sobrevivir en el tiempo, va a poder perdurar en el tiempo, va a ser el núcleo de la expansión de la familia en su predio propio. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la empresa, construir bien eh, habla de un compromiso con la calidad profesional de la empresa y también va a permitir generar una publicidad boca a boca positiva entre sus clientes para que cada vez más les surjan nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de crecimiento. Como parte de las buenas prácticas, me gustaría iniciar con explicarles cómo nosotros verificamos o tenemos un adecuado control del plazo. Para ello, nos ayudamos de un cronograma elaborado por el personal interno de Videla que nos permite estimar cuánto avance debería tener la vivienda para un determinado día transcurrido desde el desembolso de los bonos por parte del Fondo Mi Vivienda. Tenemos a la izquierda una tabla un poquito más detallada y en la parte inferior unos, entre comillas, ejemplos de las fechas y plazos, o perdón, porcentaje de avance más usuales que identificamos, pero me gustaría que se queden con la idea de que nosotros buscamos que las viviendas se puedan construir dentro de los 120 días con un avance razonable para cada plazo transcurrido. Por eso, nosotros consideramos que la vivienda puede empezar a construirse hasta 30 días transcurridos desde el desembolso y aproximadamente tendría un avance de 1% diario entre el día 30 y el día 110 y del día 110 al día 120, 2% diario. Para ello, podemos ver, por ejemplo, que hasta el día 30 desde el desembolso nos hace sentido a nosotros que no haya nada de avance. Siguiendo con los ejemplos de la tabla inferior, al día 60 ya deberíamos esperar un 30% de avance y así de manera consecutiva, ¿no? Hasta el día 120 podemos esperar un avance del 100%, es decir, la vivienda completa. Un porcentaje usual que solemos trabajar es el 70%. ¿Hasta cuándo puedo yo presentar mi solicitud de valorización y no debería tener problemas con el plazo? Pues aproximadamente hasta el día 100. Si la visita se hace el día 100 y se logra identificar un avance de 70% de la vivienda, nosotros como revisores de los informes de supervisión no vamos a tener ninguna observación por temas de plazo. Finalmente, y para cerrar este tema, lo más importante que buscamos nosotros es saber o por lo menos tener la confianza de que las viviendas se van a construir dentro de plazo. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que nos encontremos en el día 105 y estemos en un avance de no 70, tal vez 68%. Nosotros vamos a observar ese plazo, pero con un adecuado descargo donde se especifique qué actividades se van a realizar, qué medidas se van a tener en cuenta para poder completar la construcción dentro de los 120 días. Podríamos tenerlo en cuenta para levantar ese tipo de observaciones. De todas maneras, siempre recomendamos respetar ese cronograma al momento de construir para no tener inconvenientes ni demoras al momento de realizar las revisiones. Continuamos con las buenas prácticas y oportunidades de mejora identificadas en las supervisiones realizadas tanto por peritos externos como por personal propio de Videla. Vamos a empezar con casos de los más evidentes a los menos evidentes, pero que de todas maneras sería bueno tener en consideración al momento de construir las bicis.
En primer lugar, el caso que se repite de manera considerable son las cangrejeras. Estas cangrejeras son espacios que se generan por la segregación de los elementos al momento de realizar el vaciado, ya sea de los elementos verticales u horizontales. Y obviamente una consecuencia de esta cangrejera es una pérdida en la capacidad estructural del elemento. La solución, o por lo menos una medida que podemos tomar para evitar estas situaciones, es usar vibrador. Si es que no se puede, tal vez al momento de vaciar el concreto, aplicar unos golpes de comba en el encofrado. Eso probablemente nos va a ayudar a eliminar los vacíos que se pueden haber generado en la mezcla. Tenemos unos ejemplos adicionales en esta diapositiva y en la imagen de la derecha podemos ver un buen ejemplo, ¿no? De cómo se hace, cómo se realiza el vaciado de la columneta en este caso. Como el siguiente caso, el caso número 2, tenemos la falta de junta sísmica. Esta punta es necesaria cuando se construyen dos edificios, uno adyacente del otro, para que ante eventos de sismo, cada estructura pueda desplazarse de manera independiente a la otra y no puedan chocar entre ellos, lo cual podría generar un mayor nivel de destrucción ante uno de estos eventos. ¿Cómo asegurar la junta sísmica? Pues utilizar una plancha de Tecnopor de manera comercial, ya la venden con espesores usuales, que son 2 pulgadas y utilizarlos al momento de realizar el vaciado de la estructura, justamente para respetar la separación con la estructura contigua. Como siguiente caso de buenas prácticas, o en este caso una oportunidad de mejora, es la ubicación de los puntos de luz, en este caso las cajas octogonales. Se ha identificado algunos casos donde estas cajas se colocan en donde va la vigueta, en las losas aligeradas, y eso puede representar un problema en el largo plazo. Por la medida de la caja octogonal, es posible que al momento de colocar esta caja y luego realizar el vaciado, no haya un espacio adecuado entre el ambiente y el acero que va dentro de estas viguetas. Como recomendación para que estas viviendas puedan perdurar en el tiempo y no tengan problemas estructurales, se recomienda que estas cajas octogonales se coloquen donde están ubicados los ladrillos, no donde están las viguetas. En la imagen de la derecha de esta diapositiva podemos ver bueno, ya está desencofrada el elemento, pero en su momento esa plancha de madera que parece ser formó parte del encofrado. Sobre ese encofrado adicional se colocó la caja octogonal y se realizó el vaciado. Entonces, de esa manera, el punto de luz está ubicado donde está la hilera de ladrillos y no en la vigueta estructural. El siguiente caso que me gustaría comentar son los errores en la longitud de los sobrecimientos. Esto puede darse tal vez por bueno, en este caso tenemos un primer ejemplo que es el sobrecimiento corto, es decir, que se ha vaciado menos de lo que mandaba el plano. Puede ser porque no se calculó bien tal vez la cantidad de concreto que se iba a utilizar. Y el problema con esta solución es que la función del sobrecimiento es poder aislar el ladrillo, es decir, el muro, con la humedad del suelo natural. Sin embargo, si en lugar del concreto utilizamos el ladrillo, no estamos aislando el muro con la humedad del suelo. Entonces, eventualmente esa humedad va a percolar hacia el muro y va a generar algunos problemas. Por otro lado, también puede ser por un tema de lectura de planos, puede darse que se vacíe un sobrecimiento mayor con una medida mayor a la que debería darse, ¿no? Y en este caso, lastimosamente, se va a tener que cortar este excedente, lo cual va a ser un sobrecosto, considerar trabajos adicionales, tiempos adicionales que tal vez no necesariamente tenemos a disposición. Entonces, en este caso, siempre, por favor, respetar las medidas del plano, tal vez una doble revisión antes de realizar los trabajos, justamente para evitar esos problemas. El siguiente caso es poder brindar la accesibilidad de la vivienda y nos enfocamos en los casos donde las viviendas se encuentran ubicadas a un nivel superior que el del suelo. En ese caso es evidente que los futuros usuarios de estas viviendas van a tener dificultades para acceder desde el nivel de la calle hasta el interior de la vivienda.
En ese caso, siempre se debe considerar gradas de desnivel y en los casos donde ese desnivel supere el metro de altura, se recomienda que esas gradas cuenten con barandas. Como siguiente caso, para viviendas ubicadas típicamente en la selva, donde el techo es de material liviano, lo que se recomienda, y de hecho es lo que exige también el Fondo de Mi Vivienda al momento de hacer sus verificaciones, es que las cerchas se encuentren completas. Eso quiere decir que deben tener montantes y diagonales. En la imagen de la izquierda podemos ver un ejemplo donde esa cercha se encuentra incompleta, es decir, que cuenta con vacíos entre los elementos de acero. Y en la derecha podemos ver el ejemplo, ¿no? De cómo debería estar ubicada esta estructura. Posteriormente, vemos este caso que es la proyección del área de lavandería. También estamos en un ejemplo de desnivel donde, en este caso, la fachada posterior es la que se encuentra a desnivel del terreno natural. Entonces, la ubicación del lavadero es un poco complicado definir dónde hacerlo, ya que normalmente asume que el nivel del suelo va a ser el nivel de la fachada posterior. En este caso, la recomendación que hacemos nosotros es mantener el lavadero elevado del nivel del piso terminado de la vivienda para evitar problemas de desagüe y del nivel de descarga de esta hacia la red pública. Para ello se plantea una plataforma que pueda permitir el acceso a ese lavadero que también debe contar con su baranda de seguridad correspondiente. Pero otra alternativa también puede ser colocar el lavadero al nivel del suelo natural. Y como estamos hablando de un desnivel desde la fachada posterior hasta el suelo natural, pues se debe considerar las gradas de desnivel y si es que fuera a una altura mayor a un metro, también la baranda de seguridad. Como siguiente caso, vamos a enfocarnos un poco en los servicios básicos, eso es agua, alcantarillado, electrificación. Quisiéramos brindar algunas recomendaciones sobre cómo verificar que, al menos de manera fácil, que un predio tiene justamente acceso a estos servicios. Recordemos que según reglamento sitio propio, eh, la ET declara si es que este predio va a tener acceso a la red pública o si va a aplicar una solución alternativa. Sin embargo, en los casos donde declara que se va a instalar una solución alternativa, no es posible o el reglamento no permite cambiar luego. No, no, perdón. Si es que declaras que tienes acceso a la red pública, no puedes luego cambiar a una solución alternativa. Este procedimiento no está contemplado para el reglamento del fondo y probablemente pueda terminar en un posible honramiento. Entonces es mejor definir desde un inicio si es que este predio va a tener acceso a las redes públicas para evitar esos contratiempos. En el caso de agua y alcantarillado, hay algunas maneras de poder identificar que el predio va a tener acceso a esas redes. En el caso del agua, nos podemos ayudar de los medidores de agua, tal vez no necesariamente del predio, porque justamente se va a construir la vivienda ahí, pero sí de los vecinos. Puede ser que ellos ya tengan su vivienda y estén habitando en ellas y ya hayan completado el proceso con la EPS para la instalación del medidor. Entonces, este es un indicio que nos va a ayudar a saber que el predio también va a poder tener acceso al servicio de agua. Por el lado del alcantarillado, nos pueden ayudar las cajas de registro de manera similar o análoga a los medidores de agua. Y en el caso que no hubiera ninguna caja de registro en la cuadra, también nos puede ayudar los buzones que se instalan en la vía pública, en la pista. Ahora, ¿qué sucede si no hay red pública de agua? La solución alternativa permitida es el tanque elevado. Y en caso se opte por esta medida, tenemos que recordar que este tanque elevado tiene que estar ubicado a 2 metros como mínimo del punto de salida más elevado de agua. En este ejemplo de la imagen de la izquierda se calculan los 2 metros desde la salida de la ducha. Por ello, no es recomendable que este tanque elevado esté al ras del techo, porque probablemente no se va a cumplir con esta medida de 2 metros. En la imagen más a la derecha podemos ver que se ha construido una estructura, una base que debe ser segura y estable para poder ubicar el tanque elevado.
Ahora, nos gustaría o me gustaría hacer una recomendación respecto al acceso a la red pública de alcantarillado, porque pueden existir casos donde no necesariamente porque exista la red pública, la vivienda va a tener acceso a esa red pública. Y esto puede darse en los casos donde el predio se encuentra en un nivel inferior respecto a la calle. En ese caso es importante poder verificar y hacer los cálculos si es que la tubería de desagüe de la vivienda va a poder empalmarse con la red pública de desagüe. Puede ser que por la ubicación de esta tubería de la red pública no se pueda hacer la conexión y que el agua pueda fluir por gravedad. En ese caso, se entiende que la vivienda o el predio no va a poder tener acceso a la red pública y va a ser necesario instalar una solución alternativa. Pero sí es recomendable para poder evitar cualquier inconveniente poder hacer esas verificaciones en este tipo de predios. En el caso que se opte por instalar una solución alternativa, es necesario que esta solución alternativa, que normalmente es un biodigestor, puede ser también una caja interna de desagüe, que esté ubicada dentro del predio. A veces no se definen o no se tienen bien ubicados los límites del predio y sin querer se ubican esas soluciones en los predios vecinos. Esto es un error. Tenemos que ser bastante conscientes de dónde estamos ubicando esas soluciones. También, independientemente de la solución por la que se opte, esta debe contar con tapa y con una tubería de ventilación. Respecto a la red pública de electrificación, ¿cómo poder identificar de manera fácil que el predio puede tener acceso? Pues si es que la cuadra tiene los famosos postes de luz, pues, lo más seguro es que este predio sí pueda tener acceso a la red de electrificación. Sin embargo, nos gustaría señalar una posible alerta donde los predios se encuentran cerca de una urbanización o de un grupo de viviendas que sí tiene acceso a la red, pero no lo suficientemente cerca como para poder saber que esa red se va a poder extender hacia la vivienda. En esos casos va a ser importante consultar con la EPS si es que tienen planes de expansión o si es que realmente sí pueden extender la línea hacia la ubicación del predio. El ejemplo que mostramos en la presentación es un poco exagerado, pero justamente es para poder mostrar cómo el hecho de que haya una urbanización cercana con acceso a la red pública no necesariamente es garantía de que el predio donde voy a trabajar también va a tener acceso a esta red. En el caso que se opte por una solución alternativa, puede ser un panel fotovoltaico, sino un generador, se deben tener algunas consideraciones al respecto. El panel solar debe ubicarse de tal manera que pueda optimizar la captación de radiación solar y el generador debe ubicarse en un espacio seguro que no pueda ser alcanzado fácilmente tal vez por niños o personas que no conozcan cómo manejar estos elementos y al mismo tiempo que pueda ser protegido de los elementos de la intemperie. Para concluir con esta exposición, me gustaría cerrar con cuatro ideas. ¿Por qué fijarnos en esas cosas? ¿Por qué construir bien, más allá del hecho de que construir bien es importante por sí mismo? En primer lugar, la prevención al momento de construir nos va a permitir ser eficiente en los costos, nos va a poder permitir identificar oportunidades de acción antes de que suceda el evento, digamos, de pérdida y eso nos va a permitir ahorrar tanto tiempo como dinero. Asimismo, construir de manera correcta va a permitir evitar ahorramientos al momento de la visita del fondo. En segundo lugar, una construcción de calidad va a significar para nosotros una rapidez en el desembolso. Eso significa que nuestro tiempo de revisión va a ser el menor posible y no vamos a demorar por ningún motivo nuestra revisión y por tanto ese desembolso puede darse el mismo día que llegue el informe, sino el día siguiente. Por otro lado, la excelencia técnica por parte de las entidades técnicas les va a permitir obtener un liderazgo en el mercado. Todo el mundo, incluyendo la competencia, va a saber que tiene que esforzarse más para poder llegar a competir con ustedes. Y de la mano con esa excelencia técnica, el beneficiario satisfecho va a ser el mejor portavoz de su empresa, dado que
va a recomendarlos con conocidos y va a poder ampliar su negocio en las siguientes convocatorias en las que puedan participar. Finalmente, juntos podemos construir un Perú mejor, así que les agradezco bastante por ser parte de este compromiso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ketin por su participación, por esta ponencia. Y si es que algo no ha quedado claro, si aún tienen alguna duda adicional, por favor, les invitamos a que puedan hacerlo a través del chat para poder contestarles. Y si no, igual damos por terminada la reunión, pero tenemos un tiempo para poder responder y absorber todas sus dudas. Se aplica tanto para sitio propio como para ABN, lo que consultan. Harvey, gracias por la pregunta. Esta exposición ha sido enfocada en sitio propio. Algunas de las recomendaciones aplican para ABN, pero tengamos en cuenta que el programa ABN implica que estamos hablando de un proyecto de viviendas, el cual debe estar compuesto por un mínimo de 7 viviendas. Entonces, eh, como sitio propio está enfocado en viviendas unifamiliares, algunas recomendaciones van a aplicar a ABN, pero debemos ser como que cuidadosos si es que estamos aplicando esa recomendación a un proyecto tal vez de edificación de varias viviendas, de un edificio multifamiliar, o tal vez un proyecto de habilitación urbana donde hay viviendas unifamiliares, ¿no? En algunos casos va a ser más fácil hacer la analogía entre cada caso. Si veo una segunda consulta, los lavaderos de ropa o lavandería de ropa que va a la parte posterior de la fachada se puede poner en alguna parte de la sala, ya que a veces algunos terrenos son pequeños. Mm, A ver, permítame unos minutos para revisar el reglamento antes de brindar la respuesta, por favor. Sí, realmente sí se puede contemplar dentro de la vivienda. Ahí habría que plantear el proyecto y que la municipalidad no tenga observaciones de cara a la ubicación del lavadero o tal vez del uso del espacio interno. Pero sí es posible, sí es posible. Bien, si no tenemos más consultas, damos por terminado nuestro webinar. Gracias a todos por participar, por ser parte y demostrar interés también en hacer mejores proyectos. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.